Bueno, ¿hay imagen, chicos? Bueno, vamos a ver un tema que si bien antes era una misión imposible, al presente es una situación que acontece con bastante frecuencia. ¿Listo? Bueno, yo estoy en Cochabamba como nefrólogo ya 20 años y cuando yo llegué a Cochabamba solamente había una unidad de hemodiálisis de la Caja Nacional de Salud. El CETON tenía 2 monitores y habían 2 privados nada más. Había una población de enfermos renales realmente selecta y el resto se moría, ¿no? Al presente acá en Cochabamba hay cerca de 2.000 personas en programa de diálisis crónica. ¿Han escuchado? 2.000. Y en todo el país se llegan a 7.500 personas. Y las unidades de diálisis están llenas porque el programa de trasplante, pues lamentablemente, no funciona. El trasplante con donación cadavérica no existe en Bolivia. Es un programa de coordinación nacional, de necesidad, para recuperar los órganos que resultan de los pacientes, o digo, de los accidentados, de los enfermos con muerte cerebral y que puedan donar sus órganos. Lamentablemente no tenemos esa organización y lamentablemente muchos pacientes están condenados a quedarse en un programa de diálisis crónica. Y la mayor parte de la población actualmente es joven. ¿Listo? Y la población joven en edad reproductiva que nos preocupa hoy es la población femenina. La aspiración de tener hijos, si bien para algunos no es el interés cuando hay otras motivaciones en la vida, pero para algunas personas que han sido tocadas por una enfermedad letal, pues se convierte por lo menos en una esperanza de recuerdo para su hogar, para su familia, y dejar a alguien en esta vida, pues es el ciclo natural de las personas, ¿no? Punto. ¿Listo? Entonces vamos a repasar qué acontece con nuestros riñones en condiciones normales cuando hay embarazo y vamos a repasar qué acontece con el embarazo cuando la persona ya está en un programa de diálisis crónica. ¿Listo? Les quiero decir de que, fíjense, el embarazo es una entidad clínica, yo no considero patológica, una clínica maravillosa, digo, porque fruto de este milagro la humanidad está aún presente más de 50.000 años en la Tierra, listo, conservando sus características, demostrando sus desarrollos y inquietudes, punto. El embarazo representa hasta el presente un milagro y no existe hasta el momento la última palabra escrita. Sabemos que se juntan un espermatozoide y un óvulo, pero nadie sabe cómo el organismo de la mujer tolera un órgano que la mitad es completamente ajeno. ¿Por qué no hay alergia? ¿Por qué no hay rechazo a los embarazos? ¿No? Imagínense, sería un factor limitante para la sobrevivencia, más que los virus y bacterias, ¿no? Entonces hay muchos milagros que se presentan durante el embarazo de la mujer, y yo siempre digo, se acepta el embarazo con fe, no se acepta con ciencia. La ciencia no tiene respuesta a 1.001 eventos que suceden durante el embarazo y son difíciles de explicar. La tolerancia inhibida de la inmunidad de la mujer que permite el desarrollo de un ser la mitad ajeno dentro de su cuerpo, ¿no? ¿Listo? Y los cambios que va a sufrir la mujer. Estos son cambios que sacrifican su estado nutricional, su sobrevida, que descubren problemas en su salud, ¿listo? Y que limitan muchas de sus actividades emocionales, físicas, mentales, inclusive en la mujer cuando el embarazo no es deseado, ¿verdad? Bueno, a nivel renal, les voy a resumir solo muy pocas afectaciones. Hay 1.001 afectaciones que se producen en el riñón y que no les hemos dado hasta ahora la explicación, que podrían ser utilizadas en situaciones de insuficiencia renal, por ejemplo. ¿Listo? Como vamos a ver ahora. Todas las modificaciones que se producen en la función renal y modificaciones en el filtrado glomerular son todas en respuesta al estado hipermetabólico, hipercatabólico, que es necesario para el crecimiento y desarrollo de un nuevo ser y que sea protegido para que su medio interno le permita un crecimiento y desarrollo, entre comillas, normal. ¿Listo? Fíjense, un cuerpo maravilloso que nace, ustedes son ese resultado.
¿Listo? De las modificaciones que han sufrido los riñones para que la mamá tenga 1,5, en realidad tenga 2 riñones, 3 riñones para sobrevivir, 2 riñones para ella y un riñón adicional para asegurar el crecimiento y desarrollo del feto intrauterino, ¿no? ¿Listo? Entonces, las modificaciones más sustanciales que se producen durante el embarazo es el aumento del flujo plasmático renal. El flujo plasmático renal en condiciones normales es el 25% del gasto cardíaco, es decir, 1.250 mililitros. ¿Listo? Prácticamente se incrementa un 50% para la semana 20 del embarazo. Y este aumento del flujo plasmático renal, ¿listo?, se traduce en un mayor volumen sistólico del corazón, disminución de la poscarga que permita modificar las resistencias periféricas y el aumento de la frecuencia cardíaca de la mamá. ¿Listo? Entonces hay un estado de hipervolemia permitida sin desarrollar siquiera datos de insuficiencia cardíaca. Aún madres que tengan algún criterio de insuficiencia cardíaca no la desarrollan. Hay mediadores liberados por la placenta o por el binomio madre-niño que hacen que el corazón esté feliz durante el embarazo y no se manifieste ninguna anomalía de su función, ¿no? Entonces trabaja, fíjense, 50% más el corazón sin quejarse. ¿Listo? Fruto de este aumento de flujo plasmático renal, aumenta el filtrado glomerular. ¿Listo? Para ese tiempo de las 20 semanas de embarazo, el filtrado glomerular aumenta entre 40 y 60%. ¿Listo? Es un estado de hiperfiltración en la que interfieren muchos factores hormonales fundamentalmente y de autorregulación entre el binomio madre-feto y la circulación renal. ¿Listo? Fíjense, si descubriríamos nosotros cuáles son las sustancias hormonales que determinan la hiperfiltración, podríamos tratar la insuficiencia renal aguda y no habría necesidad de tratamiento dialítico, ¿no? Entonces, fíjense que es una ventana abierta a la imaginación y no la sabemos responder todavía. El aumento del gasto cardíaco que les he mencionado y el incremento del flujo plasmático renal, ¿listo? Fíjense esto, ya ténganlo. ¿Alguien me puede decir cuál es el filtrado glomerular normal? A ver, el martes damos examen. A ver, mis alumnos, ¿alguno? ¿Cuál es el filtrado glomerular normal? 125 ml. Ya, les he llamado 105 ya. Entre 90 y 120. Fíjense, para la semana 20 el filtrado plasmático renal aumenta el filtrado glomerular a 809 mililitros por minuto. ¿Se han dado cuenta de ese cambio? ¿Listo? Y alrededor de 690 mililitros por minuto en las últimas 10 semanas del embarazo. ¿Listo? Y en el posparto disminuye la primera semana a 482 y después de 4 o 6 semanas de puerperio retorna al filtrado glomerular previo al embarazo. Fíjense, ¿cómo explicar todo eso? Por eso les he dicho al principio, es cuestión de fe, nada más fe. Acá no hay ciencia. No hay ciencia porque no tenemos respuesta para estos cambios en el gasto cardíaco, la tolerancia hemodinámica y el filtrado glomerular. ¿Listo? Pese a que el cuerpo de la embarazada sufre un estado de hemodilución con reducción de la presión oncótica, ¿listo? No forma edema. El edema va a ser secundario a otros problemas. ¿Listo? Va a ser secundario a otros problemas circulatorios, venosos o problemas que van a complicar el embarazo. ¿Listo? Se produce un estado de hemodilución con una presión oncótica reducida y al mismo tiempo hay una menor resistencia vascular renal y sistémica. Ahí sí se ha evidenciado incremento de óxido nítrico sistémico y prostaglandina G2, pero no en cantidad suficiente. Experimentalmente se pone a una persona esa concentración de óxido nítrico y de prostaglandina. Actualmente se está trabajando eso en un estadio de una insuficiencia renal parenquimatosa y no existe la respuesta que se produce en la embarazada. ¿Listo? Al parecer se despiertan ciertos receptores relacionados con el estado de embarazo nada más y esos receptores no se expresan en la circulación sanguínea en un estadio de no embarazo. ¿Listo? Bueno, el aumento de este filtrado monstruoso 4 veces más o hasta, ¿qué puedo decir? Más inclusive, produce la disminución de las tasas plasmáticas de urea y creatinina. Es decir, los niveles de urea y creatinina caen.
La urea que es normal es de 20 a 25 miligramos, podemos encontrar 12, 14 o 16 miligramos por decilitro. La creatinina, que es menor de 1 para una embarazada, cae hasta 0,5 o hasta 0,6. ¿Listo? Por tanto, con estas variables de hipervolemia, hemodilución, aumento de la tasa de filtración, ¿listo? No se pueden usar los cálculos que tenemos de filtrado convencionales para calificar el filtrado glomerular de los riñones. No se puede. Existe una sobreestimación con esas fórmulas. ¿Listo? Bueno. La presión arterial disminuye desde prácticamente en el primer trimestre del embarazo, disminuye 10 milímetros de mercurio, tanto la arterial como la diastólica, es decir, existe una hipotensión respecto a los valores previos al embarazo de la mujer. ¿Listo? El volumen sanguíneo está aumentado en un 50% en el primer trimestre, tal es así que normalmente tenemos un volumen sanguíneo cercano a los 65 mililitros kilo peso y la embarazada tolera 100 mililitros kilo peso. ¿Listo? En condiciones normales, una persona de 70 kilos tiene 5,2 litros de volumen sanguíneo. La embarazada tiene 8 y hasta 9, sin datos, sin hacer mosca a su corazoncito, sin tener datos de insuficiencia cardíaca ni datos de hipoperfusión. Entonces, ya les digo, ¿qué medía esta tolerancia? Imagínense si descubrimos ¿qué es el mediador que tolera? Podríamos tratar la insuficiencia cardíaca. No habría ya edema agudo de pulmón, ¿no les parece? ¿Listo? Entonces, fíjense, o podríamos tratar con mayor eficiencia y sin riesgo el edema agudo de pulmón. ¿Listo? La masa total de glóbulos rojos está aumentada, pero por el estado de hemodilución, el hematocrito cae. Eso se llama anemia dilucional o anemia fisiológica del embarazo. Es decir, que el recuento total relacionado con el volumen sanguíneo, los glóbulos rojos han aumentado porque necesitamos oxigenar a un ser humano que requiere el 100% de saturación de la hemoglobina. ¿Listo? Pero por la hipervolemia, por este incremento del volumen sanguíneo, hay una anemia, entre comillas, fisiológica. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un agujero negro para entenderlo. La renina está aumentada 8 veces de lo normal, el angiotensinógeno hasta 3 o 4 veces. ¿Listo? Y no existe actividad de la enzima convertidora de angiotensina. Por tanto, se asume que hay fuentes distintas, hay producción extra y extraglomerular y se le atribuye al ovario y a la placenta, ¿no? ¿Listo? Entonces, fíjense, no hay actividad de la enzima de conversión de angiotensina y sin embargo los niveles están aumentados. También eso es otra interrogante que queda para investigar todavía. Miren, el embarazo creo que es el primer evento de la vida y como profesionales de la salud todavía no sabemos entender el 100% de los eventos de este acto simple gracias al cual estamos poblando la tierra, ¿no? Bueno, el líquido extracelular está, por supuesto, con una amplia expansión, ¿listo? Y por supuesto que para que haya líquido extracelular tiene que haber el principal soluto del líquido extracelular, que es el sodio, y en el intracelular el potasio. Acuérdense esas situaciones. El embarazo es una situación de ganancia de sodio y de potasio, ¿listo? Por tanto, si hay una carga filtrada de sodio mayor y no modifica la natremia ni la osmolaridad plasmática, los túbulos cumplen una función súper extra ilimitada, ¿listo? Hay cálculos que se hacen que normalmente en 24 horas cerca de 2.000 milequivalentes de sodio pasan la membrana basal glomerular y son reabsorbidas en un 100% a nivel del túbulo distal. Durante el embarazo, aumentenle un 0 más, ¿sí? Cerca de 100.000 milequivalentes de sodio pasan por el riñón sin afectar su capacidad de reabsorción, sin afectar, ¿listo?, los cambios hemodinámicos a los que podría condicionar la reabsorción masiva de sodio, ¿no? Bueno, se sabe que la carga filtrada de sodio depende mucho de las prostaglandinas, depende de algún factor de reabsorción que es distinto al eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque no funciona ese sistema y hemos dicho que la enzima convertidora está inhibida. ¿Listo? La angiotensina 2 tiene un efecto de aumentar la síntesis de progesterona y
aumentar la prostaglandina, que aumentarían también el filtrado plasmático renal. Y curiosamente, como les he mencionado, ¿listo? La angiotensina 2 a nivel de la circulación renal y placentaria no tiene el efecto vasoconstrictor, ¿listo? Porque imagínense, hemos dicho que la angiotensina 8 veces más está en circulación, pero no hay la vasoconstricción periférica, no hay la vasoconstricción esplácnica y menos la vasoconstricción placentaria, ¿listo? Por eso que la angiotensina también está dentro de la causalidad de la preeclampsia, ¿no? Hay algún desfase en la respuesta celular endotelial de la placenta, sobre todo. ¿Listo? La función tubular en este estado de filtración condiciona alteraciones que son esencialmente mayor reabsorción de sodio, ¿listo? Pero que conservan el equilibrio de agua y conservan intacto el mecanismo de concentración y dilución. Es decir, que se reabsorbe lo que necesita la embarazada y no se encharca de agua y tampoco pierde exceso de agua para generar una deshidratación. El equilibrio ácido básico, existe un estado de leve alcalemia, ¿listo? Eso básicamente por la taquipnea fisiológica que tiene la embarazada. Es decir, respira un poquito más, con más frecuencia y más profundo que una mujer no embarazada, y eso está debido fundamentalmente al estímulo hormonal de la progesterona. ¿Listo? Bueno, los aminoácidos, existe algún grado de aminoaciduria, ¿listo? La causa es desconocida, no se ha constatado alteración de la permeabilidad glomerular, pero aparecen aminoácidos en la orina, y existe glucosuria, ¿sí? Acompañados de lactosa y fructosa, pero eso no significa que tenga diabetes la embarazada, ¿sí? Bueno, entonces, existen cambios también morfológicos. El riñón aumenta 1 centímetro en sus ejes longitudinal y transversal. ¿Listo? Este aumento del tamaño, esta nefromegalia, se asume que es por el incremento de volumen vascular que tiene el organismo de la embarazada. ¿Listo? El embarazo, bueno, el útero grávido descansa sobre la pared posterior de la vejiga y sobre la unión urétero-vesical. Acuérdense que la unión del uréter con la vejiga mantiene un grado de inclinación para generar un sistema de válvula. Ese sistema de inclinación agudo se pierde con el embarazo. Se separan las llegadas de los ureteres y prácticamente están en comunicación directa como una boca abierta, la vejiga con el uréter distal. Y eso genera algún grado de hidronefrosis, entre comillas, fisiológica que acompaña al embarazo. ¿Listo? Entonces existen esos cambios morfológicos en el riñón. Nefromegalia, dependiente de la hipervolemia, e hidronefrosis fisiológica, ¿no? Esto habitualmente es un grado 1, es decir, que se produce dilatación hasta la pelvis renal, leve. No existe dilatación de cálices renales. Bueno, ¿cómo calificamos a una mujer embarazada para saber que tiene algún grado de enfermedad renal? Ya les he mencionado, por todas estas variables, usar la fórmula es un error, no nos da sensibilidad. Las formas utilizadas para determinar el filtrado están modificadas y subestiman la verdadera función renal durante el embarazo. Algo que se asemeja a lo que realmente acontece es el aclaramiento de creatinina midiendo la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Eso está más o menos aceptable para detectar enfermedad renal crónica durante el embarazo. Y fundamentalmente las imágenes, la ecografía renal. Por tanto, se hace diagnóstico de enfermedad renal crónica durante el embarazo con un aclaramiento de creatinina. Podemos apoyarla con proteinuria en orina de 24 horas y con la ecografía renal. ¿Listo? Si la ecografía renal están reducidos de tamaño con adelgazamiento cortical, pues será un criterio de considerar que la embarazada es una enfermedad renal crónica. ¿Listo? Y podemos calificar. Como no tenemos una tabla como en una persona normal y sin embarazo, estadio 1, 2, 3, 4 y hasta 5, en el embarazo hay una clasificación convencional. ERC temprana cuando el aclaramiento de creatinina es mayor a 70 mililitros por minuto. Es estadio 1. No necesita intervención nefrológica ni nada, solo cuidados generales, vigilancia de la presión arterial, control de la dieta, que no consuma mucho sodio, etcétera. ¿Listo? Prácticamente con 70 mililitros de filtrado, el embarazo llega a término sin complicaciones.
La RC moderada está entre 40 y 70 mililitros. Acá sí va a estar manifiesto el aumento de la tensión arterial media de la embarazada. ¿Listo? Va a estar manifiesto la presentación de edema, va a estar manifiesto la poliuria, la polaquiuria, y hay que controlarla a la embarazada. Va a requerir medicación. ¿Listo? Se aconseja no usar IECA ni ARA2 por los efectos que produce en el feto. Tampoco se debe recomendar usar la hidralacina. ¿Listo? Pero también vigilancia. En cambio, la RC grave, cuando el cálculo del filtrado está menor de 40, ¿listo? Se recomienda a la embarazada con menos de 40 mililitros por minuto iniciar la terapia dialítica, ¿sí? Para asegurar sobre todo un embarazo valioso. Un embarazo valioso es el primogénito, ¿listo? O frente a la enfermedad renal crónica y un trasplante alejado, pues el embarazo es un milagro. Por tanto, es un embarazo valioso, y alguien con menos de 40 mililitros calculado por depuración de creatinina debe recomendarse el inicio de la terapia dialítica, ¿sí? Bueno. Embarazo en diálisis. Bueno, ya hemos visto a la paciente que tiene ERC durante el embarazo, pero ahora, ¿qué pasa con la mujer que está ya en un programa de diálisis? ¿Listo? El diagnóstico es difícil, porque las condiciones de una paciente que está en un estadio de enfermedad renal grave, es decir, con menos de 40 mililitros, ¿listo? Está en amenorrea. Prácticamente desde un estadio 3 de la paciente no embarazada ya hay retraso o amenorrea y hay ciclos anovulatorios. Las posibilidades de embarazo son remotas en una paciente que tiene un filtrado menor de 30 mililitros, y aunque no esté en diálisis, ¿listo? Eso fundamentalmente por las múltiples complicaciones debidas a la uremia. Hay anemia, hay acidosis metabólica, hay hiperprolactinemia, tanto en el varón y en la mujer. Han visto ustedes en RC, hay varones RC que tienen ginecomastia y hasta les gotea leche, aún siendo varones, por la hiperprolactinemia. Hay disfunción hipotálico-hipofisiaria, ¿listo? Los ciclos menstruales no son normales y existen ciclos anovulatorios, fundamentalmente porque son ciclos que predominan los estrógenos y hay déficit de progesterona. Por tanto, no hay liberación de un ovocito. Acuérdense que la caída de los estrógenos y el incremento de la progesterona acontece en el día de la ovulación, el día 14 del ciclo. Cuando una persona está enferma, no acontece, no tienen un pico, tienen una curva casi plana de estrógeno y liberación de progesterona. Por tanto, parece ser esa causa la de los ciclos anovulatorios. ¿Listo? Y las más de las veces la paciente renal crónica está en amenorrea. ¿Listo? Por tanto, y la paciente que está en diálisis, peor, no tiene regla y no piensa en embarazo. Pero bueno, el advenimiento de mejores técnicas de diálisis y sobre todo la corrección del cuadro de uremia a través del uso de la eritropoetina, mejor depuración de moléculas medias, ¿listo? Terapias dialíticas más completas han generado mejor calidad de vida, han corregido la anemia, han corregido la acidosis metabólica y han permitido reanudar los ciclos menstruales en la mujer que en edad fértil, y con ello la posibilidad del embarazo. ¿Listo? Al presente, las mujeres en edad fértil tienen un riesgo de embarazo del 2 al 7% en un año, ¿sí? Entonces es una frecuencia interesante para tomarla en cuenta y recomendar a la mujer o que se ponga un DIU si no quiere, o estar preparada para un embarazo de alto riesgo, ¿no? El embarazo de la persona que se encuentra en diálisis es difícil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque la mujer no cuenta su ciclo menstrual, no toma en cuenta los cambios que sufre una mujer en el ciclo menstrual. ¿Listo? Y cuando tengamos solamente sospecha, debemos hacer una ecografía. Acuérdense que el saco vitelino ya es visible a los 7 a 10 días de la fecundación, ¿no? Entonces, la sospecha clínica y una ecografía son un diagnóstico. ¿Por qué no se pide gonadotrofina coriónica humana? Porque los niveles están reducidísimos y prácticamente casi ausentes. Son valores inespecíficos de la persona que está con enfermedad renal crónica. Y tampoco se hace la prueba de orina, porque la orina no representa la depuración del plasma real.
Por tanto, siempre van a salir las pruebas negativas si es que tiene diuresis residual. Entonces, tampoco el dosaje de gonadotropina coriónica es sensible en la enfermedad renal crónica. Entonces, sospecha clínica y ecografía. La sospecha clínica es porque la mujer tiene un poquito más de sueño por el predominio de la progesterona, le baja la presión durante la diálisis, tiene mareos, desmayo, tiene estado nauseoso, punto. Ecografía. ¿Listo? Bueno. Entonces, el embarazo en pacientes que están en programa de diálisis se diagnostica tardíamente y las más de las veces el aborto es el que nos da el diagnóstico de un embarazo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la población no está en diálisis, no estaba pensando siquiera que podía embarazarse. ¿Listo? Y lamentablemente la suerte que tienen los embarazos de personas en diálisis, el 50% termina en un aborto espontáneo. ¿Listo? Y esto también debido a que el embarazo no ha sido planificado, es una sorpresa y no se han previsto las medidas de conservación de la fecundación, como ser la heparinización o las modificaciones del esquema dialítico que reciben los pacientes. Los pacientes en diálisis reciben un esquema interdiario que se llama trisemanal. Por tanto, el organismo y el fetito está sometido a cambios muy radicales de concentración de solutos, la heparinización, etcétera, que hacen que la posibilidad del aborto espontáneo sea mucho más alta que en una persona sana. Hablemos de la viabilidad del embarazo. ¿Listo? Depende del estado nutricional de la paciente y de la ausencia de patología ginecológica adversa, poliquistosis, útero pequeño, no maduro, etcétera, porque hay personas que han ingresado en la enfermedad renal crónica en la adolescencia y los úteros son chiquititos, ¿listo? Y no han logrado alcanzar su tamaño real, ¿verdad? Entonces sería un impedimento de patología ginecológica adversa. Pero sobre todo, ¿listo? Lo que nos va a dar viabilidad del embarazo es la calidad de diálisis que les hacemos a los pacientes. ¿Listo? Las oscilaciones circadianas con un esquema trisemanal son adversas para la conservación del feto. ¿Listo? Por tanto, tenemos que pensar en adecuación. Adecuación significa la dosis de diálisis que necesita nuestra paciente embarazada. Y la principal medida que debemos tomar apenas tengamos el diagnóstico de embarazo en diálisis es el aumento de tiempo de diálisis. ¿Listo? La idea es mantener los solutos urémicos lo más constantes posible y bajos posible. ¿Listo? Evitar hipotensión o hipertensión durante el tratamiento, evitar las infecciones de orina, evitar las fluctuaciones electrolíticas, ¿sí? Se requiere además que sea controlada por su obstetra, ¿no? ¿Listo? Fetocardia, tamaño, crecimiento del feto, etcétera. Esas cosas que en obstetricia les van a aprender. ¿Listo? El embarazo en diálisis tiene complicaciones maternas y fetales. Ya les he mencionado que la mitad termina prácticamente en un aborto espontáneo por desprendimiento placentario, la anemia es adversa, las infecciones son adversas, la ruptura prematura de membrana, habitualmente acontece polihidramnios, es decir, tienen un líquido amniótico mayor de lo habitual. Los embarazos en diálisis terminan en un parto pretérmino, la hipertensión está en la puerta, la preeclampsia y la eclampsia son complicaciones, la hemorragia por desprendimiento de placenta, listo, la púrpura trombocitopénica trombótica que hemos avanzado ayer es frecuente y por último el óbito fetal. Listo, lamentablemente ese niño está sometido a un estrés crónico y a una desnutrición crónica, siempre va a ser un bebé de bajo peso de edad y de baja edad gestacional. ¿Listo? La preeclampsia y eclampsia acontecen en el 80% de las embarazadas, así que tenemos que estar en la puertita con los antihipertensivos y con la conducta de que una vez que el feto sea viable, pues a cesárea. ¿Listo? La hipertensión arterial requiere ajuste de medicación en todo momento del embarazo. ¿Listo? Necesitamos utilizar drogas que sean adaptables y sin evitar la toxicidad fetal, ¿sí? Ya les dije, IECAS, ARA2 y nifedipinos no se deben utilizar. ¿Listo? La hipertensión no controlada es más riesgo para la madre que para el feto. La hipertensión en la embarazada genera hemorragia cerebral, infartos o muerte súbita. ¿Listo? Las complicaciones del fetito. ¿Listo? Retardo en su crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal crónico, tienen una masa muscular bien magra, la prematuridad,
la dificultad respiratoria del recién nacido y la necesidad de cuna o neonatología. Y por último, el óbito fetal, ¿no? Venía monitorizado bien, punto, y de repente ya no se mueve, ya no hay taquicardia, ya no hay fetocardia. ¿Listo? El parto prematuro prácticamente en el 83% de los recién nacidos y todos tienen bajo peso. La experiencia acumulada de los grupos que han trabajado con embarazadas ha concluido que la mejor recomendación es aumentar el tiempo de diálisis. ¿Listo? Al presente, un esquema de terapia trisemanal para alguien que no está embarazada son 12 horas por semana. Esas 12 horas son camino al aborto espontáneo. ¿Listo? Incrementando el tiempo de diálisis hemos logrado que los niños nazcan con mejor estado nutricional y por tanto mejores posibilidades de vivir, disminuyendo sus complicaciones neonatales, ¿no? El embarazo en diálisis peritoneal, porque puede suceder también, aunque es menos frecuente que en hemodiálisis, ¿listo? Se debe cambiar de terapia casi de inmediato, porque los cambios, ustedes saben que el líquido de diálisis peritoneal lo ponemos en la cavidad peritoneal. Manejamos la osmolaridad como mordiente para ultrafiltrar los solutos y hacemos cambios osmolares súbitos al paciente. Esos cambios osmolares, el uso de parinización, la compresión sobre el útero grávido van a generar un aborto espontáneo. ¿Listo? Por tanto, a alguien que desee culminar su embarazo, recomendamos pasar a terapia hemodialítica de inmediato por un catéter transitorio o confeccionar una fístula. Por tanto, la DPCA no es la terapia dialítica ideal para la mujer embarazada. Debe sustituirse oportunamente, ¿sí? La paciente que ya está en hemodiálisis, ¿cómo manejamos los flujos de sangre, los flujos de baño y qué tipo de membranas son recomendables? Las recomendaciones de los expertos indican que no se debe reutilizar el dializador. Al presente nosotros utilizamos entre 10 y 14 veces los filtros de diálisis. Por tanto, para no generar consumo de plaquetas, para no generar activación del complemento que son adversos al embarazo, no se recomienda reutilizar los dializadores. Se deben utilizar membranas de superficie corta, pero de elevada biocompatibilidad. ¿Listo? Lo que necesitamos es de que sea una terapia lenta, extendida. No necesitamos hacer cambios osmorales súbitos que van a generar desprendimiento de placenta. ¿Listo? Y tampoco debemos hacer ultrafiltraciones excesivas, ¿listo? Que van a generar hipotensión arterial y al generar hipotensión arterial hay hipoflujo hacia la placenta y por tanto desprendimiento y óbito fetal. Los flujos de la bomba de sangre siempre bajos, 250, 350 como máximo. Los flujos de baño de diálisis también entre 500 y 700 para evitar los cambios osmolares importantes. El esquema recomendado debe ser, primero les pongo el esquema dialítico interdiario, esto la supervivencia del feto es menor al 48%, es decir, muerto. En cambio, el tiempo de hemodiálisis extendido de 22 a 36 por semana, fíjense ese cambio maravilloso, la supervivencia del feto es 75%. Por tanto, 36 horas es la meta, 36 horas, 6 días de la semana, solo la dejamos descansar el día domingo a la madre. Y para que no se agote cargando su pancita, yendo a dializar, pincharse, ver la cara del médico, la alternativa es de que dialice durante la noche. Y en la noche así le ponemos 7, 8 horas, 6 días a la semana, y ese embarazo sí va a llegar a un 100% de sobrevida, obviamente con las complicaciones relacionadas con su estado de nutrición. ¿Sí? Bueno, eso es enfermedad renal y embarazo. ¿Qué preguntas tienen, chicos? Despierten, progesteronas. Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿qué fármacos antihipertensivos estarían indicados en este caso? Están los bloqueantes cálcicos y los simpático-plégicos centrales. Aldomet, ¿listo? Amlodipino, ¿listo? Y también el labetalol, los beta-2 específicos, ¿listo? Son los que no generan cambios muy importantes en la hemodinamia de la embarazada. Los IECARA-2 están contraindicados, ¿listo? Porque generan disfunción del aparato yuxtaglomerular del recién nacido, nacen con hipotensión, nacen con inhibición de la secreción tubular de potasio y eso genera algún problema en los primeros días de vida del bebé. ¿Qué más?
El clásico Aldomet es la droga que mejor resultado he visto en la embarazada. La alfa-metildopa, por favor, es una droga que ha salvado a muchas mujeres de la eclampsia y a los bebés también. ¿Sí? Simpático pléjico central. Vamos. Necesito que alguien de ustedes me mande por el chat del WhatsApp su correo. Les voy a pasar el contenido. Bueno, les voy a pasar todas las clases teóricas que son mías, les puedo servir de referencia para que lean, pero básicamente para que lean los temas que les he asignado. ¿Listo? ¿Ok? Les voy a pasar la parte teórica, no los Power, porque les gusta ir al baño y leer solo PowerPoint, ¿verdad? Doctor, quiero hacerle una pregunta. Dale. Doctor, con respecto, o sea, hace tiempo roté igual nefrología a una mujer embarazada, o sea, Bien. que tenía criterios para hacer diálisis, pero no, se estaba rehusando. La paciente. Sí, se estaba rehusando a hacer diálisis porque no quería. Incluso salió su gasometría con GAP. Wow. Y en estos casos, doctor, si no se quisiera hacer diálisis, ¿tendría efecto neto en el bebé? Fíjate la estadística que te he dado. ¿Listo? Si con 12 horas, perdón, con 20 horas se muere el 50% de los fetos, imagínate sin diálisis, es prácticamente el aborto llega. ¿Listo? No hay como. Ese feto, miren, dentro de la acidosis metabólica que ya lleva la madre, no va a tener desarrollo osteomuscular. Va a estar un desnutrido, piel y huesos. El polidramnios le genera desnutrición tremenda. ¿Listo? El polidramnios no le evita, aunque ustedes no lo crean, el feto respira, pero respira líquido amniótico y hace sus primeros ejercicios deglutiendo el líquido amniótico y, bueno, y eso se orina y se hace materia fecal. Entonces, el polidramnios no le permite expandir sus pulmones, nacen con insuficiencia respiratoria. ¿Listo? Con incapacidad de respirar prácticamente. Y eso prácticamente es condenar al mortinato, ¿no? ¿Listo? Una madre embarazada con enfermedad renal crónica estadio 4, es decir, un infiltrado menor de 30, es un aborto espontáneo asegurado. ¿Listo? Hay desprendimiento de placenta, ¿no? y la muerte neonatal es casi segura. ¿Listo? Entonces, es una irresponsabilidad porque fíjate que probablemente también ha sido inesperado el embarazo, ¿no? O probablemente ya tiene más hijos esta mujer. Pero sucede, ¿no? Es una persona que no se ha preparado. Seguramente las dos noticias le han venido como balde de agua. El embarazo y la enfermedad renal crónica. Y es mucha cosa, ¿no? Decirle a alguien, mire, sus riñones no funcionan, van a estar diálisis, mire, y de paso está embarazada y tenemos que adelantar el procedimiento dialítico. ¿Qué más? Brandon. Sí, doctor. Pásame tu correo para que envíe la clase y se los distribuya.